Bienvenido a este estudio de la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar la segunda carta del apóstol San Juan a la señora elegida. Así aparece el título en la misma Biblia. Entonces usted va a buscar conmigo segunda de Juan, que sería la carta más pequeña de la Sagrada Escritura, porque tiene solamente 13 versículos. Tercera de Juan tiene 15 versículos. Filemón tiene 25 y Judas 25. Filemón y Judas fueron escritas por el apóstol San Pablo. Pero Abdías tiene 21 versículos. En el Antiguo Testamento es un libro. Así que Abdías sería el primero más corto en el Antiguo Testamento, pero el segundo más corto en toda la Escritura. Primero sería Segunda de Juan, que tiene 13 versículos. Es una información importante. Vamos a leer la palabra de Dios para poder entonces analizarla. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar también. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, venimos ante ti, Señor, con un corazón muy dichoso de escuchar tu palabra. Háblanos, Señor. Tu palabra es un tesoro. Tu palabra es la fuente de nuestra alimentación espiritual. Es la luz. Tu palabra es eterna. Tu palabra es la dirección que necesitamos para ir a seguro hasta la eternidad, hasta el cielo, hasta Cristo. Gracias, Señor. Aquí está tu palabra, aquí están los hermanos, los amigos. Pedimos, Señor, sabiduría y que nuestro corazón se alegre con tu palabra, retenga y quiera obedecer mucho de lo que tu palabra dice, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a leer los 13 versículos. Dice así la palabra del Señor. Usted la busca conmigo allá en su casa. Dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y seguimos con el versículo 7 al 13. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribir, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Dio que corta es la carta. Juan en este momento es un anciano. Está escribiéndole a una señora. La señora se llama elegida, pero no es un nombre. Es que ella ha sido elegida para salvación, como dicen las doctrinas bíblicas de la elección, que puede ser una señora
o que puede ser una iglesia. Y los hijos de esta señora pueden ser sus hijos, pero también pueden ser los hermanos de la iglesia. Y en el segundo paso, él no quiso escribir mucho más porque prefirió visitarles. Así dice el versículo 12. Tengo mucho que escribir, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Ya él había escrito el libro de Juan, había escrito, algunos dicen que tercera de Juan está escrita junto con segunda, primera y tal vez Apocalipsis. Entonces él quiere ir a hablar cara a cara. La fecha sería posiblemente no en la década del 90. Escrita tal vez igual que las otras. La señora elegida, si fuera literalmente una persona, sería la única mujer de toda la Biblia dirigida que se le dirige una carta en particular, una carta bíblica. Aunque aquí no se da nombre, tiene muchos hijos y hay otra señora elegida con muchos hijos. Asimismo, en el versículo 13, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. La palabra clave aquí es la verdad. Aletheia. Aletheia. Se está viendo 5 veces y también la palabra amor se ve 4 veces. Amor agape. Estando el estado de Juan es un anciano alegre. Él mismo dice que es un anciano. Es alegre por saber que sus hijos andan o están andando, están viviendo y están sirviendo en la verdad. Entonces el tema que nosotros primero vamos a tomar, claro, hay muchos temas, sería el anciano alegre y cuidadoso. La razón, sus hijos, que andan en la verdad, y la honra es el proceder de sus hijos. Entonces, dentro de esta carta vamos a tomar el hilo de el anciano. Anciano es la palabra presbítero, una frase que denota una edad madura. Puede ser la tercera o la cuarta edad. Tercera edad, 60 años. Cuarta edad, creo que 80, 90. Aquí estamos en la última década del primer siglo. Jesús, a los 30 años, tiene su gran ministerio y escoge 12 discípulos o apóstoles. Y Juan es muy joven y es escogido. Puede que tenga 20, puede que tenga 30 años, no lo sabemos. Ahora, si tenía 25 años, en el año 30 tendría, en el año 30, él tendría en el año 90, 85 años. Y así, si tenía 30 años en el ministerio de Jesús, en el año 96, cuando se escribe la carta, tiene 96 años. Y 96 años es una edad de un anciano, ciertamente. Entonces, vamos a tomar y seguir el hilo de el anciano. El anciano alegre, el anciano dedicado. ¿Qué se puede hacer cuando uno es anciano? Vamos a poner una diapositiva. Aquí hay varias. Ahora la ponemos estas también. Esta es muy bonita. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Se puede ir viéndola. Aquí hay otra. Esta es cuando vamos a estudiar tercera de Juan. Aquí hay unos ancianos muy alegres.
muy sonriente. El apóstol era anciano. Bueno, a ver, vamos a tomar esto. A ver, esto. ¿Qué se puede hacer cuando uno es anciano? Si tiene poca movilidad, poca fuerza, poca memoria, todo es molestia. La, la esposa e hijos, ¿dónde está? Tal vez no está la esposa ya. Tal vez los hijos se han ido. La casa y sus bienes. Recuerde que Juan se comprometió a ser un apóstol enviado. Enviado quiere decir que se denota que viajaba. Y la palabra de Dios en 1 Corintios 9:5, ahí dice que los apóstoles andaban con sus esposas. Vamos a leerlo, pero vamos todavía a seguir el tema de los ancianos. Entonces vamos a leer 1 Corintios 9:5. Usted lo busca conmigo allá en casa porque no lo puedo poner en la diapositivas y todo. 1 Corintios 9:5. Aquí está. 1 Corintios capítulo 9. Mira lo que dice el apóstol ahí acerca de los que viajan predicando el evangelio. No tenemos derecho de traer con nosotros los apóstoles una hermana por mujer, como también los otros apóstoles lo hacen, y los hermanos del Señor y Cefas, porque Pablo está diciendo que él no lleva, pero que tiene derecho de hacerlo, porque los otros sí lo están haciendo. Entonces aquí nosotros estaríamos hablando acerca de cómo estas personas estaban haciendo para que pudiesen predicar el evangelio. Uno no, muchas veces no puede, no se ve en la Biblia cómo es que los apóstoles hacían ese trabajo. No se ve. Y entonces nosotros estamos aquí a punto de ver que ellos cargaban sus esposas. Cada uno cargaba a su esposa. Cargaban sus hijos, no se dice, porque es más difícil, ¿verdad? Pero algunas veces seguramente podían cargar su esposa, tal vez algunas veces también sus hijos, no sé. Porque no era fácil, porque había persecución también. Pedro se menciona y también Pedro era un anciano cuando escribió Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a verlo allá, porque estamos en Juan, pero si usted retrocede un poquito, estaría en el capítulo, digo, en Segunda de Pedro, y ahora vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1? Dice el apóstol: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí habla tres cosas: yo anciano, testigo y participante de los padecimientos y de la gloria que será revelada. Quiere decir que el apóstol tenía una seguridad muy marcada en cuanto a qué iba a recibir. También el apóstol Pablo. Pero aquí él se menciona como uno de los ancianos junto con otros ancianos.
Ahora, como habíamos dicho, la palabra anciano quiere decir presbítero. Y la palabra anciano en Mateo 16, 21, vamos a leerlo ahí, Mateo 16, 21, que está para atrás. Entonces, significa una persona de edad, pero también puede ser, según lo pudiésemos analizar en el griego, que pudiese ser un cargo, un ministerio que tienen las personas. Vamos a ver Mateo 16, 21, que me fui mal, leo. Mateo 16, 21. Aquí estamos. Y dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces usted puede ver que aquí anciano es un título, y los judíos tenían una corte llamada Sanedrín. Era una corte suprema de la ley judía. Eran 70 más uno, o sea, 70 varones distinguidos, prominentes, más el sumo sacerdote. Esta forma, esta modalidad fue tomada desde el Éxodo, cuando Moisés, el Señor le dijo que tomara 70 hombres para que pudieran ayudarle en la ruta del desierto, en el gobierno de la ruta del desierto del pueblo de Israel en ese tiempo. Entonces se convierte en el Sanedrín. El Sanedrín es la misión administrativa de la justicia. Y, y, y entonces nosotros tenemos aquí que ellos tenían la interpretación de las Santas Escrituras y la aplicación, y esto incluía la religión, el asunto religioso, el tema penal y el tema civil. Acerca de su trabajo, se reunían todos los días, pero no el día sábado ni en las fiestas. Las atribuciones que estos senadores tenían serían de juzgar aún al rey. Tenían esa cualidad. Entonces era una norma de gobierno de los judíos, una fuerte influencia delegada de los patriarcas. En el libro de Job, capítulo 32, versículo 4 al 6, Eliú no se atrevía a hablar mientras los ancianos exponían su sabiduría con el patriarca Job. Se lo puede buscar, Job 34, 4 al 6. En la iglesia, el primer gobierno es instituido por ancianos también. Hebreos 11:30. Vamos a leerlo, o creo que es Hechos 11:30. Vamos a ver, libro de Lucas, libro de Juan y entonces libro de Hechos. Aquí tenemos libro de Hechos 11:30. Dice: el cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, cuando enviaban las cartas en cuanto a las reuniones que habían hecho, el acuerdo que habían llegado, y llegaban estas cartas a los ancianos de las iglesias. Eso está entonces en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 30. También vamos a ver el versículo 20, dice así: pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, no sería el mismo capítulo, sería 20:17. Vamos a ver si es que no puse bien las comillas y pareciera que fuera el mismo capítulo, pero tal vez no es. Vamos a ver.
Entonces todos los griegos, no, tampoco. Bueno, seguimos. Dice así, 1 Timoteo 4, 1 Timoteo 5, 17 al 19. Así que 1 Timoteo sí está más adelante. Aquí estamos en Colosense, 1 Timoteo 5. Aquí estamos. No, no es tampoco 5. 1 Timoteo 3, 17 al 19. Entonces no es 1 Timoteo. Sí es 1 Timoteo. Así que estoy en segunda. Capítulo 5. 1 Timoteo, capítulo 5, 17. Los ancianos que gobiernen bien sus casas, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues las escrituras dicen, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Quiere decir que los ancianos eran el gobierno de la iglesia, llamado anciano o presbítero, o también llamados obispos, pastores. Hoy en día hay demasiada indiferencia, irrespeto e irreverencia hacia nuestros ancianos. Levítico 19:32, nuestros ancianos deben ser respetados. Vamos a ver, está lejos por acá. Levítico 19:32. Ya estoy aquí en Levítico. Dice así la palabra del Señor. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. ¿Qué le parece? Delante del anciano, 32, voy a leerlo de nuevo. Delante de las canas te levantarás, le harás reverencia y honrarás el rostro del anciano. Muy especial el mandamiento, muy lindo, pero hoy en día va tomando otro rumbo porque no es así. Dios también se llama el anciano de días en Daniel 7, 9, 13 y 22. Dios también se llama el anciano de día. Voy a buscarlo porque todas las citas debemos leerla, claro, pero a veces no leemos todas las citas. 9:7. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana. Su rostro llama de fuego y sus ruedas del mismo fuego ardiente. Un anciano. Versículo 13 también y versículo 22. Vamos a leer el 13 y el 22. A ver, 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que venía hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él. Y versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Bueno, ahí entonces te puede ver que a Dios también se le llama anciano, y de días, y de cana, y de todo eso, cabello blanco. Y voy a entonces a reflexionar sobre este tema y le voy a hablar así directamente a usted si es un anciano, si es una anciana. Bien. Entonces, en este momento, amigo, si usted no es anciano, pero está sintonizado, pues esta es una lección para ir aprendiendo cómo tratar a nuestros ancianos. Pero, ¿es usted un hombre o una mujer así de edad? ¿Y cómo se siente? ¿Y cómo lo tratan? ¿Y tiene usted el control o ya no?
Pero pues no se desespere, Dios tendrá un maravilloso plan para ti, para usted, por cuanto está viviendo hasta este momento. Pero usted puede hablar, usted puede leer, lea las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras son muy largas, son muchos libros y son muchas enseñanzas. Si no tuvo tiempo antes para leerlo, ahora tiene tiempo, porque tal vez no está ocupado en todas las cosas, está jubilado, lo atienden y en una mesa, en una hamaca, en una silla, usted puede leer las escrituras y será sabio, aprovechará el tiempo, porque ya no debemos gastar el tiempo que Dios nos está dando, el glorioso tiempo, en cosas que no aprovechan, porque nos queda poco tiempo. Pero puede ser el mejor tiempo. Vive usted con su familia, usted ora con ellos o por ellos, aconséjelos, bendígalos, trate de que ellos tengan un legado, una dirección clara, que no vivan sin razón. Muchos piensan que cuando la vida aquí termina, ya todo entonces desaparece, pero no es así según las Sagradas Escrituras, según el ejemplo de Cristo, que Él resucitó. El ser humano tiene alma y su alma es indestructible, ¿qué le parece? Viviremos en algún lugar. Usted escoge aquí su camino. ¿Y a dónde irá usted? Hay un camino angosto, dice la Escritura en los Evangelios. Es Cristo. Se señala a través de la Biblia. Y el camino ancho es el mundo. Vivir sin ley, vivir sin norma, hacerlo lo que la carne, mi corazón me diga. Y tiene todos los dos caminos tienen un resultado. El camino angosto dirige a la vida eterna. El camino ancho lo dirige a usted a la perdición eterna. Si usted es cuidadoso, como el tema del anciano alegre y cuidadoso, habrá hecho un gran trabajo aquí en la tierra. Usted me dirá, yo no podría ser como el apóstol Juan, él era un apóstol. Claro que no, pero tenemos cada uno ciertas responsabilidades familiares y en nuestro barrio y en nuestro país. Ahora, eh, si usted es cuidadoso, habrá hecho un gran trabajo aquí en la tierra. Si no, todo está perdido, le digo, porque falta poco tiempo. Usted puede ser una luz que le ha dado y le sigue dando calor a sus queridos en todo tiempo. Dios a usted le puede bendecir. Él nos hizo, Él nos puede llevar al destino de paz y bienestar. Esto para si alguno que me oye es un anciano, es un anciano. Vamos entonces a ir atrás y vamos a tomar el tema de la señora elegida. La señora elegida, en el versículo 6 de Segunda de Juan, porque estamos Segunda de Juan, tocaremos un poquito Primera de Juan. Entonces vamos otra vez a buscar Segunda de Juan, la carta pequeña. Tiene 13 versículos solamente. Búsquela ahí y aquí estamos. Versículo 6. Dice así, y, voy a leer del versículo 4, claro. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Tiene hijos y algunos, no dice todo, andan en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces esos hijos son iguales a Juan, que
se convirtió y que anda en mandamientos del Padre. Y ahora te ruego, señora, si la señora es la iglesia, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio del Señor Jesucristo y anteriormente también, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como también habéis oído desde el principio. El apóstol entonces dice para atrás y para adelante. Este amor y mandamiento está entrelazado. Eh, el amor puede ser un, un sentimiento incontrolable, sin fronteras del corazón, pero aquí aparece medido o conducido por mandamientos del Señor. Entonces vamos a ver la señal en nuestro corazón del amor de Dios. Y vamos a irnos a Primera de Juan, ahora Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Ahora sí, Primera de Juan. Pero ¿por qué no vamos a Primera de Juan si estamos en Segundo de Juan? Porque Juan tocó el tema en el capítulo, la carta cuando escribió Primera de Juan, capítulo 3. Ahí lo explicó más, pero cuando escribe Segunda de Juan, como que lo retoma, lo explica brevemente, pero vamos a verlo cuando él escribió en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué dice? Dice, ahí estoy en Pedro, por eso es que no me salía, digo, ¿cómo es esto? Capítulo 3, versículo 4. Todo aquel, no, todavía estoy en Juan, en Primera de Juan. Vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice así, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Vamos a ver si es el capítulo 3 o el capítulo 5. Es el capítulo 5. ¿Qué le parece? Le escribí mal el capítulo. Por eso que no lo encontraba. Es el capítulo 5, versículo 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Bueno, no es este tampoco. Y vamos a ver entonces el capítulo Primera de Juan. Sí, en Primera de Juan. Capítulo 2, 4. A ver, 2, 4. Dice así. Tampoco. ¿Será que no? Será capítulo 3, 4. Nadie se engañe. Capítulo 4, 4. Y ahí con el capítulo 5, 4. Poco. Bueno, entonces, ¿dónde es la cosa? El verdadero amor es una señal que somos algo, que tenemos amor por nuestros hermanos. Es el que estoy buscando. Vamos a ver, capítulo 4. Dice,
así el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Amados, amémonos, el versículo 7, unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a nosotros. Este también es, parece el tema, ¿verdad? Pero no es así, no es este el que yo andaba buscando. Vamos a ver un poquito en el versículo Primera de Juan. Aquí tenemos Primera de Juan. A ver. Pero vamos a decir lo que voy a decir. El amor por nuestros hermanos de la iglesia es una señal de que somos salvos. En Primera de Juan 3:4 dice. Primera de Juan 3:4. Vamos a ver. Pero no es. Vamos a ver. Y 4:4. Hijitos, soy tampoco. Y 5:4. Tampoco. Bueno, entonces, el amor, el que aborrece a su hermano, es un sentimiento muy lejos o distinto de amar, porque es lo contrario. Pero el que aborrece a su hermano, la Biblia aquí lo dice, es un homicida. Está dominado totalmente por otro impulso del corazón, de la carne, de las tinieblas, dominado, que ha dominado mi vida, y es homicida, el que causa la muerte a otra persona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver cómo nosotros podemos decir que una persona que no ama, cómo la Biblia nos quiere decir que una persona que no ama es homicida? El que no ama a su hermano, estoy escribiéndolo aquí para buscarlo en YouTube, a ver si lo encuentro en Google. El que no ama a su hermano es homicida. Es con H, homicida. Homicida, ¿qué quiere decir? Homicida quiere decir que mata. Primera de Juan 3:14, que yo estaba primera de Juan 3:4. 3:14. Dice, todo aquel, primera de Juan 3:14. Dice así, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Mire, yo había dicho 3:4. Es 3:14. Faltó un número. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Sabemos. Este es el termómetro o la señal de si tenemos vida eterna. Si tenemos vida eterna, entonces nosotros al amar a nuestros hermanos, tenemos la señal, una de las señales, pero no es la única, que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y
que permanezco en muerte si no amo a mi hermano. Porque la Biblia dice aquí, en el 14, el que no ama a su hermano de iglesia permanece en muerte. Estamos hablando de hermano de iglesia. Acuérdense que Juan le está escribiendo a la señora elegida. Pero el siguiente versículo, que sería el 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y aquí te voy a poner el versículo 15. Pero ¿cómo un hermano va a aborrecer a otro hermano? Sería dejando ya el impulso del amor y del mandamiento que hemos recibido, se deja dominar por un impulso de aborrecimiento, de un odio, de un, eh, de un rencor tan grande. Dentro de su corazón estamos hablando. Y esto lo convierte en homicida, en matador de alma, especialmente de hermano. El que causa la muerte a otra persona es el significado del homicidio, y en este caso del hermano. Pero ¿cómo va a causar la muerte del hermano si el hermano está fiel, si el hermano está vivo? Pero ¿qué tal que esto vaya a, a extremo? Entonces sería como Caín y Abel. Pero si no va a extremo, se ha producido en el corazón del que aborrece un odio, y este odio es como un homicida, que si logra el objetivo mataría al hermano. Pero aquí no dice que el otro hermano se haya muerto o algo parecido. Solo habla de el que aborrece, la condición del que no ama, o aún más, tiene un sentimiento distinto de amor. Es un sentimiento por dentro. Y entonces es un homicida, es destructor en, en, de hermano o de una iglesia, como Caín, que antes de matar a su hermano en su corazón estaba dominado por odio, egoísmo, y en su corazón no había espacio para el amor y la paz. Él consumó el acto del homicidio, pero ya en su corazón antes ya tenía el odio de tal vez querer matar a su hermano, desaparecerlo, no tolerarlo, no verlo, no hablarle. El verdadero amor tiene un ejemplo máximo, muy alto. ¿Cuál es? Versículo 16, el Señor Jesucristo. Vamos a leerlo, versículo 16. En esto hemos conocido el amor verdadero, en que Él puso su vida por nosotros. Ahora, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestro hermano. Perdón. Así que el modelo es el Señor Jesucristo, que entregó por sacrificio, se entregó por su sacrificio por nosotros. Él fue el sustituto. Él sufrió lo que nosotros debíamos sufrir. Y estaríamos nosotros en condición de sacrificarnos y sufrir por nuestros hermanos, algo por nuestros hermanos, claramente. No el sufrimiento de ir a una cruz. Versículo 17. Dice así el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Señala un amor práctico, un amor literal. No solo orar y bendecir, sino una demostración material de que amamos, especialmente en tiempos de necesidad. Cuando un hermano tiene necesidad, tal vez ni lo queremos ver, ni lo queremos oír, ni lo queremos topar, pero esto demuestra la falta de amor. No tiene él que decirnos que le ayudemos, es que yo tengo que
orar y tengo que velar y tengo que ir a ver cómo está mi hermano. Este es el amor del Padre. Es lo que el Señor pide en su demostración patente, visible, real. Es en hecho y en verdad. Versículo 18 dice el apóstol Juan: hijitos, no améis de palabra fingida, ni de lengua, palabra otra vez, sino en hecho y en verdad. Es una señal verdadera de la certeza de la salvación. En el amor así se ha revelado Cristo, un corazón nuevo. Y entonces, cuando estamos en la segunda carta de Juan y los versículos cortos 6, 5, 6 dice, y este es el amor, que andemos según el mandamiento. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. El amor tiene un ejemplo, que es la persona de Cristo. El amor tiene un objetivo, que es hacia sus hermanos. El amor se preocupa y puede ayudar y puede tolerar y puede regalar y puede darse en sacrificio. Claro, no es un amor como de pareja ni familiar. También el Señor, hay muchas clases de amor. El Señor manda a que se ame a Dios con todo el corazón, el alma, las fuerzas. Pero este es un amor hacia los hermanos, un amor ágape, un amor que se preocupa por ellos, que ora por ellos, claro, que los bendice, pero que está en el corazón, que no se puede evitar, que Dios ha puesto eso en nuestro ser, que nos duele cualquiera cosa que sufre nuestro hermano y que ese amor permanece, ese amor está sujeto al mandamiento de Jesucristo, al modelo de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo, deben amarse, tienen que amarse. Practiquen eso, no se olviden de eso. Es un mandamiento, no es nuevo, es un mandamiento. Un mandamiento nuevo doy, pero que ya estaba desde el principio, le dice Juan aquí, desde el principio que Cristo lo dio, que se amen unos a otros, que se preocupen. Es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor se distingue por el amor verdadero entre los hermanos. Bueno, vamos a finalizar este video aquí. Que la palabra del Señor le traiga a usted nuevas fuerzas y que le ayude para comprender cómo se dirige usted hacia la vida eterna. Porque la señal, una de esas señales será que usted tiene amor en su corazón. La Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es amor y comienza con ese primero. Son 9 en Gálatas 2, Gálatas 5:22. Fruto del Espíritu. La Biblia dice que si tenemos el Espíritu de Dios tenemos la vida, que si tenemos a Cristo tenemos la vida, que si hemos creído en Cristo tenemos vida eterna. Entonces hay señales de creer, de obedecer, que nos están enseñando que cómo nosotros podemos calcular la vida eterna sin que todavía entremos totalmente a la vida eterna. Que Dios lo bendiga, que crezca usted, que siga adelante con sus familias en todos los temas que hemos dado y seguiremos, porque nos quedarían los versículos de segunda de Juan. No hemos abordado los versículos del 7 al 13 todavía. Así que lo estudiamos en casa y posteriormente estaremos grabando otro video sobre este versículo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu le acompañe siempre. Amén.